Vender caramelos en las calles de Ecuador a ser traspasada al Chelsea por más de 133 millones de dólares. Moisés Caicedo, su fichaje no solo rompió récords, lo convirtió en el jugador más caro de la historia de la Premier League y un símbolo de superación. Hoy es un mediocampista de élite con una efectividad de pase superior al 91% y dueño absoluto del centro del mediocampo y titular indiscutible en Stamford Bridge. Con apenas 23 años en su segunda temporada con el Chelsea, ya levantó la Conference League y el nuevo Mundial de Clubes, consolidándose como titular en el Chelsea y como uno de los mejores en su posición. Caicedo no es solo otro jugador más, aunque en Colombia piensen que es un jugador normalito. ¿Por encima del promedio? Normalito. Normalito. Tampoco es que sea... Como Cachaza Hernández. ¿Ah? Como Cachaza. Pues no, un poquitico mejor. En la temporada 2024-25 de la Premier League jugó 38 de los 38 partidos, con un promedio de 88 minutos por partido. Conocido como el 10 pulmones porque es capaz de correr los 90 minutos sin cansarse, su gran resistencia y presión alta forman parte de su estilo y lo que le hace un jugador diferente. Es también figura clave dentro de la selección ecuatoriana, que actualmente vive uno de los mejores momentos futbolísticos de su historia. En una plantilla plagada de jóvenes estrellas, ha sabido ganarse su lugar. Cada vez que su equipo pierde el balón, todos están tranquilos porque saben que él se encargará de recuperarlo. Salió de las canchas de tierra a jugar en los mejores estadios de Europa. Sus ídolos pasaron a ser sus compañeros, incluso a competir y a quitarle su lugar. El sueño de un niño que soñaba con darle alegrías a su familia y a su barrio, el jugador normalito con cifras de crack mundial. Esta es la historia del niño Moy. Nació en Santo Domingo, Ecuador, el 2 de noviembre de 2001, en el barrio Mujer Trabajadora, dentro de una familia donde siempre faltaba dinero. Su padre trabajaba manejando un triciclo, mientras que su madre lavaba ropa ajena para los vecinos. Buscaba con esfuerzo llevar comida a la mesa, ya que mantener a 10 hijos no era fácil. Las carencias eran parte del día a día. Moisés acompañaba a su madre por las calles a vender dulces y caramelos, y en épocas de difuntos también velas y flores afuera del cementerio de la ciudad. Bajo el sol abrasador o la lluvia, el pequeño Moy aprendió que la vida no te regala nada. Aquellos años difíciles eran endulzados por el fútbol, su refugio, su alegría. Cuando su madre le preguntaba si ya había hecho las tareas de la escuela, él respondía que sí, aunque muchas veces no era cierto, solo para poder salir corriendo a jugar con sus amigos del barrio. Sus canchas eran las calles de tierra, donde la pelota corría entre piedras y polvo y donde su pasión comenzaba a forjarse. No le importaba enfrentarse a chicos más grandes y fuertes, compañeros de su hermano que le llevaban hasta 8 años. Ese desafío le enseñó a ser resistente y a no rendirse cuando se caía y ganar fuerza para competir con cualquiera. Desde los 5 años en el barrio ya lo señalaban como distinto. Decían, ese chico tiene potencial, mientras lo veían correr tras la pelota con los zapatos rotos o a veces sin zapatos. A muy temprana edad entró a una escuela de fútbol donde fue puliendo sus habilidades. Para poder costear los pasajes hacia los entrenamientos, debía cuidar autos en la calle, esperando que la gente le diera monedas y así poder juntar lo suficiente para poder llegar a los entrenamientos. Por su origen humilde, muchas veces llegaba con los zapatos rotos y en ocasiones incluso descalzo, porque en la casa no había dinero para comprar unos nuevos. Pero su vida estaba a punto de cambiar, y es que en la escuela donde entrenaba, estaba a punto de jugar un partido amistoso con las inferiores de Independiente del Valle. En el partido, él mostró todas sus habilidades y su talento, por lo que terminó llamando la atención de los entrenadores que lo terminarían llamando para reclutarlo para Independiente. Tras ese partido, fue invitado a sumarse a las formativas del club. Con apenas 10 años, tenía que dejar atrás a su familia para mudarse a la capital de Ecuador. Se mudó a Sangolquí, a cientos de kilómetros de Santo Domingo. Era la primera vez que salía de su casa. La distancia le pesaba, pero su carácter se forjó en las calles y lo ayudó a resistir. Aquella etapa no fue nada fácil. La distancia de su familia se sentía como un gran peso en el corazón, y la soledad lo acompañaba en los dormitorios del club. Además que por la condición económica, en las vacaciones tampoco era fácil poder regresar a Santo Domingo, así que la estancia a veces podría volverse muy dura. Pero con el tiempo fue adaptándose, fue escalando categorías hasta que en el 2019 recibió el llamado del plantel principal. Allí comenzó a forjarse, primero destacando en torneos juveniles como la Libertadores Sub-20 del 2020, donde fue campeón tras vencer 2-1 a River Plate en la final. En ese torneo dejó huella al marcar un gol en el empate 2-2 ante Flamengo en las semifinales, forzando los penales que terminaron clasificando a su equipo al partido decisivo. El 1 de octubre de 2019, Moisés Caicedo debutaría oficialmente con Independiente del Valle en la Liga Pro Ecuatoriana.
en un partido contra Liga de Quito. El resultado fue una derrota 1-0, pero ese día quedó marcado como el inicio de una carrera que rápidamente empezaría a dar saltos de calidad. Miguel Ángel Ramírez, el técnico que entonces apostó por la confianza en un joven que transmitía nerviosismo, sí, pero también un hambre implacable. Se notaba la mezcla entre la incertidumbre y la chispa, esa sensación de que estaba enfrente de alguien que tenía la oportunidad de su vida. Ese debut fue apenas la puerta de entrada a una etapa corta, pero intensa. En total disputó 31 partidos oficiales en primera división con el equipo, marcando 6 goles, cifras poco comunes para un mediocampista tan joven. El 11 de marzo de 2020 marcó su primer gol internacional en la Copa Libertadores en la victoria 3-0 sobre Junior de Barranquilla. El 6 de septiembre de ese mismo año marcó su primer tanto en el torneo local en un empate 2-2 frente a Emelec, y el 17 de septiembre vio una de las noches más memorables de su carrera. Independiente ganó por goleada 5-0 contra Flamenco, y Moisés Caicedo también se hizo presente en el marcador, consolidándose como una de las joyas emergentes de su país. El 1 de febrero del 2021 se anunciaría oficialmente su fichaje por el Brighton de Inglaterra por un monto cercano a los 4.5 millones de euros, firmando contrato hasta junio del 2025. 10 días después del 10 de febrero se vinculó por primera vez al equipo principal en la FA Cup frente a Leicester City. Aunque no tuvo minutos en aquel encuentro, ese mismo año el diario L'Équipe lo incluyó en la lista de los 50 mejores jugadores sub-20 del mundo por sus actuaciones con Independiente del Valle. En un inicio fue relegado del equipo sub-23 para adaptarse y ganar ritmo futbolístico. Debutó en esa categoría el 26 de febrero del 2021 en una derrota 3-1 contra el Manchester City. Más tarde jugaría 2 partidos adicionales, un empate 0-0 frente al Manchester United y el 12 de marzo una derrota 5-0 frente al Southampton el 9 de abril. Su debut oficial con el primer equipo del Brighton llegaría el 24 de agosto de 2021 en la Copa de la Liga contra el Cardiff City. Ese día contribuyó con una asistencia en la victoria 2-0, mostrando desde el inicio una capacidad para influir en el juego. Pese a estos destellos de habilidad, no logró convencer al técnico Graham Potter y el club lo cedió al Beerschot de Bélgica para la temporada 21-22. Con el conjunto belga disputó 14 partidos oficiales y marcó 2 goles, ganando minutos y confianza en Europa. Sus destellos en Europa fueron suficientes para que sea llamado a jugar con la selección absoluta de Ecuador y terminó debutando el 8 de octubre de 2020 en Buenos Aires. En un escenario exigente contra Argentina, aquella noche el equipo dirigido por Gustavo Alfaro cayó 1-0, pero a pesar de la derrota mostró grandes destellos de su habilidad. Pero su verdadero despegue llegarían días después, cuando en la segunda jornada, mientras Ecuador se enfrentaba a Bolivia en La Paz, él saldría como titular el 12 de noviembre en la victoria 3-2 sobre Bolivia. Tuvo una actuación destacada al brindar asistencia para los 2 primeros goles de Ecuador. En enero del 2022, después de su gran desempeño en Bélgica, regresó al Brighton, donde finalmente debutó en la Premier League el 9 de abril de 2022 en una victoria 2-1 sobre el Arsenal. Ese día jugó los 90 minutos y tuvo el 91% de pases acertados, y dejó claro que estaba listo para volver al Brighton. Disputó 37 partidos en la Premier League, acumulando más de 3.100 minutos sobre el césped, terminando de ganarse su apodo del 10 pulmones. Realizó cerca de 100 entradas, ubicándose dentro de los mejores recuperadores de balones de toda la liga. Sumó 56 intercepciones. Con el balón en los pies, su aporte fue aún más evidente. Registró alrededor de 2.209 pases con una efectividad del 90%, posicionándose entre los futbolistas que más distribuyeron balones en toda la Premier League. Moisés Caicedo se unió oficialmente al Chelsea el 14 de agosto del 2023 procedente del Brighton. Su fichaje fue uno de los más caros de la Premier League y el más caro en su posición, con un valor de más de 130 millones. Debutó el 20 de agosto del 2023 frente al West Ham United, entrando en el minuto 61 en un partido que terminó 3-1. Durante la temporada 23-24 fue pieza clave del medio campo, consolidándose como titular en la Premier League. Pero a pesar de su muy buena temporada, no terminaría de volverse en un crack hasta la temporada siguiente, en donde terminaría jugando 38 de los 38 partidos, convirtiéndole en un titular indiscutible, sumando aproximadamente 3.356 minutos. No era solo la cantidad de tiempo, sino la calidad, su precisión en los pases, su capacidad para recuperar balones y su visión para distribuir el balón lo convirtieron en el corazón del equipo. Puede que al inicio le costara justificar por qué habían pagado más de 130 millones de euros de su fichaje, pero al final el ecuatoriano terminó demostrando por qué había valido cada centavo que habían pagado por su transferencia.
Ningún jugador en esa temporada recuperó más balones que él en toda la Premier League. Pero su momento más memorable llegaría el 28 de mayo de 2025, cuando anotó un gol en tiempo de descuento en la final de la UEFA Conference League, asegurando el triunfo 4-1 sobre el Real Betis y llevando al Chelsea a levantar el trofeo. En total esa temporada sumó 50 apariciones en todas las competiciones con 2 goles y 6 asistencias. Y para cerrar con broche de oro esa temporada, el 13 de julio de 2025 Moisés Caicedo se proclamó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea tras vencer al Paris Saint-Germain 3-0 en la final, convirtiéndose en el segundo jugador ecuatoriano en lograrlo, tras Alberto Spencer, quien lo consiguió con Peñarol en la Copa Intercontinental contra el Real Madrid en 1956, 59 años atrás.